Mañana arrancan los cuartos de final de la Copa Oro 2023 y por eso les traigo la previa de cada uno de los partidos y además mi pronóstico de cuáles son las selecciones favoritas para meterse a las semifinales. Bueno, y es que ahora sí entramos de lleno en la fase de eliminación directa de este torneo regional de la CONCACAF con los 4 partidos de los cuartos de final que se van a disputar entre el día de mañana sábado y pasado mañana domingo, cuando ya conozcamos a las 4 selecciones semifinalistas. Así que, como les digo, vamos a hablar un poco de esos 4 partidos y dar mi pronóstico, pero primero vayamos al cuadro del torneo para recordar cómo están compuestos estos cuartos de final y pueden observar en la parte de arriba del cuadro Guatemala, que se va a enfrentar a la selección de Jamaica, y México, que lo hará ante la selección de Costa Rica, mientras que en la parte de abajo Estados Unidos se va a medir a la selección canadiense y Panamá lo hará frente a Qatar. Estas son las 8 selecciones que aún mantienen vida en esta Copa Oro y que buscarán su pase a las semifinales. Así que arrancamos de una vez con mi análisis de cada uno de estos partidos, primero con los 2 que van a arrancar la acción de esta fase de eliminación directa el día de mañana sábado 8 de julio, los 2 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. A primera hora jugarán las selecciones de Panamá y de Qatar, un duelo repetido de lo que ya se vivió en la Copa Oro 2021 cuando en la fase de grupos igualaron en la primera fecha 3-3. Fue un duelo frenético, aunque es un contexto completamente distinto al que vivimos hoy. Qatar en ese momento se estaba preparando para disputar su Copa del Mundo, Panamá estaba todavía en medio de un proceso que ahora lleva mucho más consolidado y además Qatar también no tiene completamente a su cuadro titular en esta Copa Oro 2023. Entonces, ahora me parece que la selección canalera es la que parte con ventaja. Su fútbol se ha ido consolidando, es lo que hemos hablado en los últimos días, y me parece que ellos llevarán las riendas del partido, el desarrollo del encuentro. Vimos a Qatar, por ejemplo, frente a México, también frente a Honduras, en sus partidos de la fase de grupos, en que es una selección que no suele llevar el control de los partidos, al menos en lo que le hemos visto en estos últimos encuentros. Ante México anotaron y se echaron para atrás e intentar contragolpear, y me parece que esa podría ser la dinámica frente a una selección panameña que ahora le está gustando ser la que controla el desarrollo del juego, la que tiene más acciones, la que provoca más peligro en el arco rival, y por eso me parece que esa podría ser la forma en la que se jueguen los 90 minutos. Con una selección panameña atacando bastante, pero eso sí, aquí hay que tomar en cuenta las pocas cosas que hemos comentado que se podrían mejorar en Panamá, que es la definición. Aprovechar las oportunidades que tienen, porque han creado mucho pero no las definen, no terminan haciendo que eso se refleje en el marcador, y eso podría costarle frente a una Qatar que sí es efectiva en esos contragolpes, sí aprovecha las pocas oportunidades que tenga, así que no dudamos de que las que les vayan a quedar en el arco panameño, Qatar las va a aprovechar. Entonces Panamá tiene que contrarrestar esto con su dominio, pero también anotando las oportunidades que tenga, y no dudo de que de esa forma la selección panameña es la que parte con la ventaja, pero bueno, como les digo, con esos pequeños detalles por mejorar. Mi porcentaje o mi pronóstico es de 55% de victoria de la selección panameña, o de que Panamá sea la que avance a las semifinales, frente a un 45% de Qatar. Aquí incluso pensé en dar un 60-40, pero por esas otras razones, como les digo, me parece que va a ser un partido muy peleado, en el que sí creo que Panamá es, como les digo, la favorita, al menos en el papel, pero que tiene que cuidarse mucho de esos contragolpes, de esa efectividad de la selección asiática, porque si no le podría costar el partido y su eliminación en esta Copa Oro. Pero al menos, como les digo, creo que Panamá es la favorita para avanzar a las semifinales. Y un poco más tarde, ahí mismo en el AT&T Stadium, se enfrentarán las selecciones de México y de Costa Rica. Un duelo de 2 selecciones que no andan en un buen momento, que francamente está en una cierta crisis, pero que aún así en esta Copa Oro han tenido desarrollos distintos. México ha intentado mejorar su fútbol, lo ha conseguido, mientras que para Costa Rica es la misma historia que venimos hablando y viendo en los últimos 2, 3 o 4 años, de una selección que no se ha renovado, que no tiene ninguna idea de juego, no sabe a qué juega en ataque, no hace absolutamente nada, no es una selección peligrosa, y además su fuerte, que es la defensa, ha estado decayendo ya en los últimos meses. Entonces, como les digo, un encuentro de 2 selecciones que están aquí para intentar mejorar su imagen, para proyectar que tienen un mejor presente del que realmente tienen. Entonces va a ser muy interesante ver a estas 2 selecciones. Sin embargo, hay una amplia favorita, y es evidentemente la selección mexicana.
en cualquier contexto siempre va a ser favorita el Tri, así que eso tampoco creo que sea una gran sorpresa, pero sí me parece que está mucho peor la selección de Costa Rica que México. México, a pesar de todas las limitaciones, a pesar del fútbol que no ha estado mostrando, sigue siendo una selección peligrosa. Lo vimos en esta fase de grupos, cuando enfrente le dan espacios y le dan el chance para desarrollar su fútbol, lo hace y termina goleando. Entonces Costa Rica tiene que tener mucho cuidado, que si llegan uno de esos días malos que le hemos visto en los últimos meses, fácilmente México podría pasarle como una planadora por encima, y ahí es donde me parece que está la clave, porque Costa Rica ha tenido juegos interesantes ante México, aún en momentos no tan buenos, y creo que este es un encuentro que se podría parecer mucho al que vimos en la octagonal anterior rumbo a Qatar 2022 en el Estadio Azteca, con una México que fue la que controló el partido, pero Costa Rica también encerrándose, defendiendo bien, complicándole la vida a México, hizo que no sufriera tanto en defensa y que además pudiera tener algunas oportunidades que finalmente no aprovechó, pero que, como les digo, me parece que así podría ser que se desarrolle este partido, pero con mucho cuidado de que si Costa Rica no anda bien, esta podría terminar en una victoria histórica para la selección mexicana, que evidentemente es la favorita. Así que mi porcentaje es de 75% de victoria para el conjunto de México y 25% de que sea Costa Rica la que se meta en las semifinales. Nunca Costa Rica va a ser favorita ante México, pero en esta ocasión todavía menos por el presente de los ticos, porque no saben hacia dónde van en los próximos meses, en los próximos años, mientras que México siempre tendrá la calidad de sus futbolistas, algún fútbol que, aunque no sea el ideal en este momento, siempre los va a poner por encima de prácticamente cualquier otra selección del área, y en especial de la actual Costa Rica. Y ahora nos pasamos a repasar lo que serán los partidos de pasado mañana, el día domingo 9 de julio en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, la casa del FC Cincinnati de la Major League Soccer, cuando a primera hora se enfrentan las selecciones de Guatemala y de Jamaica. Un duelo muy interesante de dos selecciones que están empezando a levantar la mano en la CONCACAF, aunque por razones distintas, porque Guatemala ha sido por un desarrollo de su fútbol que ha venido en crecimiento ya en los últimos años, luego de la sanción que tuvo. Guatemala ha hecho las cosas muy bien y el trabajo de Luis Fernando Tena empieza a dar frutos, aunque todavía están en ese proceso, pero como les digo, Guatemala empieza a mejorar muchísimo. Y enfrente tendrán a una Jamaica que la realidad del por qué ha dado un salto de calidad importante no es tanto por el desarrollo de su fútbol, sino por esas estrellas que han logrado convencer para representar a su selección nacional, esas que han podido pescar allá en Inglaterra y que le dieron un cambio radical a lo que se veía de Jamaica hace unos cuantos meses, o 1, 2 o 3 años. Entonces, como les digo, dos selecciones que empiezan a meterse dentro de las protagonistas de la región, pero con realidades muy distintas. Y en cuanto al partido, me parece que aquí, por la calidad de los futbolistas y sobre todo por esa calidad sí individual, y por esas razones es que creo que Jamaica va a llevar el desarrollo del juego, la que va a controlar el balón, mientras que Guatemala tendrá que aguantar y aprovechar las oportunidades que pueda crearle a una Jamaica que en defensa no es tan sólida. Es cierto que en esta Copa Oro sí lo ha sido, pero cuando le atacan, cuando le hacen daño, ahí podría empezar a flaquear un poco, y que ahí sea cuando la selección chapina, que la hemos visto aprovechar pocas oportunidades, como lo vimos por ejemplo frente a Guadalupe, que fue muy efectiva, logró meter esos 3 goles de gran manera, y así Guatemala se metió a estos cuartos de final. Entonces esa puede ser la oportunidad para que la selección centroamericana termine ganándole a una Jamaica que sí tendrá individualidades muy fuertes que le pueden hacer mucho daño a la selección chapina. Entonces ahí es donde tiene que cuidarse, pero en el desarrollo del encuentro sí veo a la selección caribeña dominando el partido, creando más ocasiones, y a Guatemala resistiendo un poco más, y si lo logra hacer y aprovecha esas oportunidades que tenga en el arco de los caribeños, podríamos ver a una Guatemala haciendo historia y metiéndose a las semifinales de esta Copa Oro. Pero como les digo, para mí en el papel es favorita Jamaica, así que mi porcentaje es de 35% de que Guatemala consiga el pase a las semifinales frente a un 65% de la selección de Jamaica. Y aquí quiero aclarar algo que me tiene un poco cansado, porque especialmente con Guatemala, cada vez que doy estos porcentajes dicen que tengo algo contra Guatemala, cuando todos ustedes saben que yo apoyo muchísimo a las selecciones centroamericanas, en especial también, por ejemplo, a Guatemala. Entonces, el hecho de que yo venga aquí a hacer un análisis objetivo, y que estoy seguro también ustedes pueden entender que por las realidades de estas dos selecciones, Guatemala no llega como favorita,
pues no por eso quiere decir que yo tenga algo contra esta selección. Entonces quiero dejar esto muy claro, aunque me parece obvio, pero mucha gente lo toma como un ataque personal, y además aquí no estoy diciendo que no pueden avanzar. Si le estuviera dando un 0% entendería, pero es un porcentaje que refleja un poco la realidad, refleja un poco cómo van a llegar estas dos selecciones, y es simplemente eso. Si al final Guatemala pasa, estaré igual de feliz que todos ustedes y no tengo ningún problema ni tengo nada en contra de la selección chapina. Entonces quería aclarar esto. Estoy seguro que igual en los comentarios llegará mucha gente a insultarme y a decir todo ese tipo de cosas que ya han sucedido mucho en esta Copa Oro, que francamente me tienen un poco cansado, pero que, como les digo, no tengo nada contra absolutamente nadie. Aquí simplemente vengo a dar mi opinión lo más objetiva posible de lo que observo previo a estos encuentros. Y finalmente tendremos el duelo entre las selecciones norteamericanas de los Estados Unidos y también de la selección canadiense. Será ahí mismo en el TQL Stadium un poco más tarde, y el partido que ya cierre estos cuartos de final y cuando conozcamos a las 4 selecciones semifinalistas. Un partido que fácilmente pudo haber sido la final de esta Copa Oro, al menos antes de conocer las plantillas, por ejemplo, pero que ahora lo tendremos en unos cuartos de final. Entonces, final adelantada de esta Copa Oro entre dos selecciones que alternaron muchísimo sus plantillas, más Estados Unidos que Canadá, porque Canadá tiene a 5, 4, 6 futbolistas que son titulares usualmente, aún con su selección completamente consolidada, mientras que Estados Unidos prácticamente tiene a uno, que sería tal vez el arquero, y que aún así puede variar. Entonces, para estas dos selecciones es un análisis que, para empezar, no significa nada de cara a lo que se viene en los próximos años, ni a la Copa del Mundo que jugarán ellas en casa, sino que es simplemente ver con lo que tienen con sus cuadros alternativos, qué futbolistas se podrían meter en las alineaciones titulares, pero más allá de eso, pues simplemente ver cómo pueden competir con estos cuadros. Un partido en el que, viendo jugador por jugador, para mí Canadá debería ser la favorita, pero por el desarrollo de los partidos me parece que Estados Unidos sí llega como la favorita para meterse a las semifinales. Será un partido muy intenso, lo hemos vivido con estas dos selecciones en los últimos meses. Como les digo, evidentemente no estarán todas las estrellas, pero aún así me parece que ese ritmo que da la MLS, de donde provienen la mayoría de los futbolistas de estas dos plantillas, especialmente en esta Copa Oro, hace que sea un partido de muchísima intensidad, muy abierto, que habrá muchas oportunidades en ambos arcos, y que la selección que las termina aprovechando, que la que me parece que mejor lo hace es Estados Unidos, será para mí la que se meta a la siguiente ronda. Así que por ahí veo este desarrollo. Nada que ver lo que vimos hace un mes en la final de la Liga de Naciones, porque como les digo, eran cuadros completamente distintos, especialmente el de Estados Unidos. Pero por cómo jugaron en la fase de grupos, por lo que han demostrado hasta el momento, a Estados Unidos le voy a dar un 55% de posibilidades de meterse a la siguiente ronda, y a Canadá el restante 45%. Veremos qué es lo que sucede, pero bueno, al final un partido que será intrascendental para el futuro de estas dos selecciones, simplemente por la búsqueda de la Copa Oro, en especial para Canadá, que quiere volver a ganar un título en la CONCACAF. Para Estados Unidos, pues simplemente volver a reinar aquí en el área. Y volvemos un momento al cuadro del torneo para repasar cómo serían eventualmente las semifinales. Como pueden observar en la parte de arriba del cuadro, la que avance entre Guatemala o Jamaica se va a medir a la ganadora del México-Costa Rica, mientras que por el otro lado del cuadro, por abajo, la que avance entre Estados Unidos o Canadá será la rival de Panamá o de la selección catarí, y esos serían los duelos en las semifinales, que les recuerdo serán el próximo miércoles 12 de julio, una de ellas en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, y la otra en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, cuando tengamos esos duelos ya previos a la final del próximo fin de semana. Y ahora, como siempre, quiero conocer sus opiniones de estos cuartos de final. ¿Cuáles son las selecciones que creen que se van a meter a las semifinales? ¿Cuáles son las favoritas? Incluso también ya para ganar el título, porque podemos empezar a observar esas selecciones que levantan la mano para levantar esta Copa Oro 2023. Entonces, aquí abajo en los comentarios del video voy a estar leyendo todos sus pronósticos, y que una vez más, mis porcentajes, como les digo, son objetivos, son el análisis, y no es porque tenga nada contra ninguna selección. Así que intenten siempre ver esto como simplemente una excusa para hablar de los partidos, para hacer el análisis, pero no porque tenga en contra algo de alguna de estas selecciones. Entonces, simplemente dejo eso claro. Aquí estaremos repasando lo que suceda con los partidos de mañana y también de pasado mañana. Entonces, estén muy pendientes y nos vemos en el próximo video. Ey, suave, antes de que te vayas, ¿sabías que solamente 3 países han ganado la Copa Oro? Los 3 de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, y ningún otro.
Si no sabías eso y aprendiste un dato y querés saber muchísimo más sobre la Copa Oro, te recomiendo suscribirte si aún no lo has hecho para que aquí estés muy al pendiente de todo lo que sucede en esta Copa Oro 2023.